Listo. Pues bueno, ya todos pueden ver mi pantalla y me escuchan bien, ¿verdad? Sin problemas. Sí, yo sé. Ok, ok. Entonces, pues hoy vamos a ver otra estructura que ya está implementada dentro de la biblioteca estándar de C++. Pues la pueden encontrar en la SPL. Si buscan en Google la estructura set, pues ahí luego les da la información, ¿no? De todos los métodos, cómo se usa y pues demás. Ujú. Entonces, al igual que ayer, los sets es una estructura muy similar a los mapas, más o menos en un contexto, eh, este, ¿cómo decirlo? Ah, como teórico. Entonces, si ayer los mapas hacían básicamente un hasheo de una clave a, de una clave a cierto valor y lo relacionaba con cierto valor, pues podemos ver los sets como un hasheo de esa misma clave con ese mismo valor como clave, ¿no? Entonces, se vuelve algo más simple. Y bueno, sets, pues viene y se asocia un poco mejor con lo que conocemos como conjuntos. Si recuerdan por ahí sus clases de probabilidad, seguramente han visto conjuntos, ¿no? Habrán hecho algunos ahí diagramas de Venn y han hecho operaciones como unión, eh, conjunción, no sé, el complemento, cosas así, ¿no? Y básicamente, pues podemos asociar la idea de un set con un set, con un conjunto matemático, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad de un conjunto matemático? Bueno, una de las propiedades de un conjunto matemático es de que pues, los elementos no se repiten, ¿no? Entonces, los sets, pues básicamente nos van a almacenar elementos que les vamos a indicar como cualquier otra estructura. eh, y ese tipo de elementos es el que va a almacenar y vamos a trabajar. Ujú. Entonces, pues vamos a verlo muy rápido. Los sets se encuentran en esta biblioteca, que es la biblioteca set. Ajá. Si ya han incluido, recuerden, bits stds++, pues ahí ya lo incluye todo, ¿no? Si no, pues la pueden incluir solita, set, y ya no necesitan hacer nada más, ¿no? Entonces vamos a comentar esto por el momento. Y bueno, pues un set, pues la sintaxis es muy simple, muy similar a lo que hemos visto. Es muy parecido como un vector. Por ejemplo, nada más que en vez de vector, pues usamos set, ¿no? Set, y aquí le ponemos el nombre de nuestra variable y eso nos estaría declarando eh, un tipo de dato set, ¿no? Ujú. Entonces, déjenme ir a ¿dónde está esta carpeta? Listo, ¿no? Listo, ¿no? Sin problemas compila todo. Entonces, ¿cómo agregamos elementos al set? Pues bueno, está el método insert. Entonces, le podemos agregar elementos con el método insert y le mandamos un 1, ¿no? Para insertarlo. ¿Y cómo podemos visualizarlo? Bueno, ayer ya vimos hemos visto varias formas. Por ejemplo, ayer vimos con el mapa dos formas de iterar elementos, iterar el conjunto del mapa. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, el for auto e iterador. Ajá, usar iteradores o usar el for auto, ¿no? Ajá, entonces podemos usar un for auto en set 1 y ya lo podemos imprimir.
sin problema, ¿no? Aquí agregamos un salto de línea. Y listo, ¿no? Ahí está un elemento. Ahora, bueno, hay varias formas de agregar, bueno, de crear sets al principio. Por ejemplo, en este caso, aquí lo estamos creando eh, un set vacío, ¿no? Un set vacío. ¿Cómo le haríamos si quisiéramos crear un set eh, ya inicializado con algún elemento o elementos? Pues podemos usar esta sintaxis. Ujú. Básicamente, entre corchetes, entre llaves, perdón, metemos todos los elementos que quisiéramos inicializar. Ya lo podemos eh, imprimir, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a imprimir el segundo set y ahí está, ¿no? Uno, 2, 3, 4 y 5. Ahora, otra propiedad que tiene aparte los sets es de que a pesar de que los elementos no se repiten, es decir, por ejemplo, si aquí voy a agarrar el set 2, le voy a insertar otra vez el 1, le voy a insertar otra vez, por ejemplo, el 3, y si lo imprimimos de nuevo, pues se siguen conservando solamente los elementos que ya estaban, ¿no? No se repiten. Ajá. Esa es la primera propiedad que habíamos dicho. Y otra propiedad que tenía era que pues podemos declarar un set con elementos mm, en otro orden y automáticamente los va a ordenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imprimir el set 3 y listo, ¿no? Están ordenados. A ver, tenemos un 6 para que se vea que es el 3. Y ahí está, ¿no? Están ordenados. Entonces automáticamente los va a ordenar y no importa si lo crean desde el inicio con los elementos o insertan un elemento después, siempre todos los elementos van a estar ordenados. Ujú. Otra forma de inicializarlo, pues, es a través de alguna otra estructura. Por ejemplo, imagínense que tenemos un vector de enteros del mismo tipo, que se llame vector, y ese vector esté inicializado con este, estos elementos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, podemos utilizar el vector para inicializar un set. Voy a poner el set 4. Ujú. Y bueno, la sintaxis sería indicarle básicamente como algún elemento iterable a partir del cual pueda construir el set. ¿Y cómo obtenemos dónde inician y dónde terminan los elementos del vector en memoria? Pues básicamente con los métodos begin y end, ¿no? Entonces podemos utilizar eh, esta sintaxis. Ujú, y ya con eso le estamos diciendo que va a inicializar un set. Bueno, en un set que le estamos llamando set 4. ah, y lo va a inicializar con los elementos del vector. Pero bueno, él no sabe que es un vector, ¿no? Básicamente él no recibe, no dice voy a tener un vector para inicializar los elementos. No piensa en eso, sino lo que espera es recorrer algún elemento iterable, en este caso son direcciones de memoria, a partir del cual va a obtener los elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto un poquito más genérico? Pues a través de begin y end, ¿no? Ujú. Es decir, por ejemplo, vamos a imprimirlo aquí, set 4, ¿no? Set 4. Ahí está, ¿no? Y
y listo, ¿no? Pues estas son como formas de inicializar los sets, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cómo los recorríamos? Pues ya habíamos dicho, ¿no? Pues hay dos formas, recorrer, recorrer a través de un ciclo for automático o utilizar iteradores, ¿no? Ajá. Por ejemplo, iteradores, que sería un iterador del tipo set, que ¿dónde va a inicializar el iterador? Pues donde inicia el set, ¿no? Vamos a iniciar el 4.in. Ajá. ¿Cuál sería la condición? Que el iterador, la posición de memoria en la que esté el iterador, pues sea distinto a la posición de memoria de donde termina. Ajá. Sabemos que los elementos son consecutivos, como los vamos recorriendo, y entonces las memorias son consecutivas. Bueno, no necesariamente, en este caso no necesariamente, por eso estamos preguntando que sea diferente. Ajá. Y pues incrementamos el iterador, ¿no? En cada paso. Ahora, los iteradores, si recuerdan, son apuntadores, ¿no? Entonces, como son apuntadores, son direcciones de memoria. Ujú. Entonces, como son direcciones de memoria, lo que queremos imprimir no es la dirección de memoria, sino el contenido que está en esa dirección, el valor. Entonces, por eso utilizamos el asterisco, ¿no? Ajá. Y bueno, un salto de línea, compilamos y ahí está, ¿no? Estamos imprimiendo dos veces. Ujú. Profe, una duda. ¿Sí? Entiendo lo de los iteradores o apuntadores, digo, Ah, pero por ejemplo, si queremos igualar a una variable it, igual tenemos que ponerle el asterisco, o no, o sea, una variable tipo entero, digamos. sí, tendrías que ponerle el asterisco para asignarle el valor. Ok, ya, gracias. Ujú. Y Y ya son las dos formas que tenemos para recorrer, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, ¿verdad? Entonces muy sencillo. ¿O sí? ¿Alguien iba a hablar por ahí? No, es que se me está trabando en la computadora. Ya, ya. Ok, ok. Bueno. Am, bueno, ya habíamos visto un ejemplo rápido de cómo insertar elementos. Eh, ujú. Hay el método insert del set, por ejemplo, el set 4 que tenemos acá. Eh, vamos a insertarle el llegamos hasta el 5, ¿no? Insertamos el 6. Ajá, insertamos el 6 y lo podemos imprimir de nuevo, ¿no? Voy a copiar esto aquí, abajo. ¿No? Entonces, el último debería aparecer con un 6, ¿no? Con un 6, si es que fuera el set 4. Ahí está, ¿no? Ujú, ahí está. Entonces, estamos insertando elementos. El 1 y el 3, pues los ignora, ¿no? Básicamente porque ya existían en el set, entonces no hace nada, ¿no? Pero también podemos insertar, o sea, si queremos insertar más de un elemento, pues no es necesario escribir uno por uno, sino simplemente podemos, por ejemplo, escribirlos así. Por ejemplo, si ya tenemos el 6, podemos insertar el 7, el 8 y el 9, ¿no? Básicamente. Y los ingresamos entre corchetes, entre corchetes. Al ingresarlos entre corchetes es como decirle automáticamente que es un elemento que construya como un elemento sobre el cual podemos iterar en memoria para obtener elementos e insertarlos. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, las inicializaciones son iguales, ¿no? Lo ponemos entre corchetes. Es más o menos para eso, ¿no? Como podemos verlo así,
como para indicarle que construya estos elementos en memoria y los pueda iterar, ¿no? Y pueda obtener la dirección para dónde iterar. Entonces, si lo compilamos y ejecutamos, pues ahí estaríamos ingresando todos, ¿no? Hasta el 7, 8 y el 9. Entonces, siguiendo la misma idea, ¿cómo se les ocurriría insertar más elementos usando un vector? Por ejemplo, imagínense que tuviéramos un vector de enteros. Le voy a poner vector 2, que esté inicializado con 10, 11 y 12, ¿no? ¿Cómo pensarían que podemos insertar ese vector ahí en el set 4? Con punto begin y punto end, como en la real. Exactamente, sí, pues básicamente le necesitamos indicar dónde están los elementos, ¿no? Dónde y cómo los puede recorrer. Entonces, al insertarlos de esa manera, pues los estaríamos metiendo, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues ya se nos abre un mundo de posibilidades para hacer cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya es todo para insertar por el momento. Ok, bueno, ya insertamos. Ahora, ¿cómo borramos elementos? Pues básicamente utilizamos el método erase. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con el set 4 y vamos a borrar, por ejemplo, el elemento 0. Eliminamos el 0 y pues si lo imprimimos de nuevo, pues básicamente pues lo va a imprimir de nuevo, pero sin el 0, ¿no? Entonces estamos borrando un elemento. Entonces aquí sí le estamos especificando, ojo, el elemento que vamos a borrar, explícitamente el elemento. No le estamos diciendo como que borra el elemento de la posición 0, ¿no? Eso no, sino le estamos diciendo que borre el elemento 0. Por ejemplo, vamos a borrar el elemento 3 y borraría pues el 3, ¿no? Porque empiezan desde 0. Y este método funciona similar al insert. Entonces, sin el insert podemos meter un elemento y también podemos eliminar más elementos. ¿Se les ocurre cómo podríamos eliminar varios elementos rápidamente? Dentro de los paréntesis colocando unas comas, o sea, añadiendo 3, 4, 5, 6, etc. A ver, vamos a probar. Pues no, no se puede. Es similar, pero sí, la idea aquí ya es distinta, ¿no? De cómo hacerlo. Básicamente, no se vayan a confundir después. Esto ya no nos va a funcionar. Si no le mandamos explícitamente el elemento que vamos a borrar, ahora le tenemos que mandar como que las direcciones de memoria en las cuales existe el elemento que queremos borrar. Entonces, y eso es más o menos así. Por ejemplo, si queremos borrar del 3 en adelante, por ejemplo, vamos a borrar del 10 en adelante. Por ejemplo, podemos decirle borra del set 4 eh, la posición donde está el elemento 10. ¿Hasta dónde? Hasta el final, ¿no? Podemos decirle algo así, ¿no? Ajá. Y ya cuando lo ejecutemos, si se dan cuenta, pues borró el 10, 11 y el 12, ¿no?
Entonces, básicamente podemos decirle también, ¿no? En vez de borra del 10, 11 al 12 y también borra, por ejemplo, del 1 al 5, ¿no? Este no es int, es find. Ajá. Del 1 al 5, ¿no? Entonces, pues aquí ya borró, ¿no? Del 1 al 5, el find no es incluido, el find, el límite derecho no es incluido, es excluido. Entonces, estaría borrando el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y aquí estaría borrando el 10, el 11 y el 12. Y bueno, y después del 12, pues sigue como la dirección que indica que ahí termina el set, ¿no? Que sería el end. Entonces, ahí estaremos borrando, ¿no? El find es interesante porque también existe en el mapa. No sé si no recuerdo si lo vimos ayer. Sí, pero pues sí, para buscar las llaves, para eso lo vimos. No sé si tengo otra aplicación. Sí, precisamente para buscar las llaves, ¿no? Entonces aquí estamos buscando dónde está el 10, precisamente, la dirección donde está el 10, la dirección del 1, y le estamos dando el rango, ¿no? Ojo, que este rango que le estamos dando tiene que ser incremental, o sea, secuencial. Por ejemplo, si le damos del 5 al 1, por ejemplo, al revés, pues como que no tiene sentido, ¿no? Porque después del 5 no sigue el 1, sino sigue el 6 y así, ¿no? O bueno, el elemento más grande siguiente. Entonces, si lo ejecutamos, pues básicamente nos va a dar un error, ¿no? Que algo por ahí en las direcciones de memoria, pues no concuerdan, ¿no? Porque eh, básicamente como que esto va a intentar recorrer en adelante, ajá, y lo que está comparando es de que no llegues a la dirección de memoria final, que es el 1, pero en algún momento vas a llegar a la dirección de memoria final que pertenece al end, ¿no? Entonces, como que ahí sí va a haber un error, ¿no? Va a decir, oye, ya llegué al final y no he encontrado la dirección de memoria que me estás diciendo. Entonces, algo está mal, ¿no? Por ahí. Entonces, por eso te dice aquí que es un puntero inválido, ¿no? Lo que está tratando de liberar por ahí. Entonces, recuerden que cuando vayan a borrar, siempre tienen que ser, el rango que le estén diciendo tiene que ser de manera incremental, ¿no? Ujú. Y, y bueno, para limpiar todo, pues existe el método clear, por ejemplo, set4.clear. Y, pues bueno, si lo imprimimos de nuevo, pues estaría vaciando todo, ¿no? Si lo ejecutamos, pues bueno, ¿qué nos imprime? Pues básicamente nos está poniendo como un salto de línea extra, ¿no? Que básicamente es este de aquí. Y ya no está imprimiendo nada. Ajá. Ojo, a veces, dependiendo de los problemas, igual con los mapas, igual con los vectores. Recuerden, tanto en vectores, en mapas, en sets, existe este método que es el clear. Pero bueno, ¿qué hace el clear? Pues básicamente recorre cada elemento y lo va eliminando de memoria. A veces hacer esto es un poco más costoso porque, por ejemplo, imagínense que en su problema tienen que limpiar ya sea el mapa, el set o el arreglo varias veces, ¿no? Entonces, si lo mandan a limpiar eh, muchas veces, pues básicamente es recorrer todos los elementos y andarlos borrando de memoria. Ujú. Y puede ser algo como un poco más costoso, precisamente hacer ese recorrido. Entonces,
algo que conviene hacer a veces por la forma en que trabaja internamente ya el programa compilado y cómo se maneja la memoria, es de que, por ejemplo, imagínense que tuvieran una función, voy a hacerlo como un poquito como pseudocódigo, imagínense que tuvieran una función aquí, una función que se llame, func, ¿no? Ajá, y aquí reciba eh, 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 algo así, ¿no? Que tuviéramos un set aquí inicializado con algunos elementos. Uh-huh, y de alguna manera tuviéramos un while que estuviera procesando, o bueno, un for que estuviera procesando los elementos, ¿no? Y aquí estuviéramos trabajando con el set. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo, si después de cada ciclo nosotros estuviéramos haciendo algo así como eh, borrar el set completo para después volverlo a procesar aquí en cada iteración, esto a veces es un poco más costoso que hacer algo así. Bueno, no a veces, sino siempre es más costoso. Dependiendo de la cantidad de elementos, se nota más. Que hacer algo así, ¿no? En este caso estamos declarando un set en el scope arriba, fuera del while. Entonces, básicamente estamos utilizando el mismo set en el while, pero cada vez que lo necesitamos limpio, lo estamos limpiando. Y aquí lo que estamos haciendo es declarar un set que solamente vive dentro del scope del ciclo, de cada iteración del ciclo while. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera iteración va a ser este set. Ajá. Cuando termine esa iteración, este set ya no va a existir, sino se va a crear otro en el instante, ¿no? Ajá. Entonces, hacer esto es más rápido que hacer esto. Igual con vectores, igual con mapas. Ajá. Entonces, nada más como un tip, ¿no? Por ahí. Igual, cuando estamos trabajando con por ejemplo, en este caso en sets tan, no se ve tanto el problema, pero puede ocurrir más en mapas con la función find, ¿no? Ajá. Si recuerdan, con los mapas, lo voy a poner aquí. ah, Voy a crear como una función así rapidita, ¿no? Cuando estamos trabajando con mapas, por ejemplo, un mapa de entero con entero, ajá. Por ejemplo, si nosotros a veces necesitamos saber si existe un valor, ¿no? En el mapa. Por ejemplo, que estuviera el 1, ¿no? O que hubiera algo en la llave 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos preguntar algo así. Si mapa de 1, ¿esto funcionaría? Sí funcionaría. Ajá. Es decir, cuando referenciamos a un valor y ese valor no existe, automáticamente se crea uno con alguna definición en limpio, dependiendo del tipo de dato. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esta referencia, mapa de uno y mapa no existe, mapa de uno no existe, no existe esa clave, automáticamente en ese momento ya se le va a crear un valor, ya se crea esa clave y se le va a asignar un valor. Y ese valor va a ser un valor por defecto dependiendo del tipo de dato. En este caso, como estamos trabajando con enteros, pues al hacer referencia de mapa de 1, aquí, mapa de 1 lo va a inicializar con 0. Con 0. Mapa de 1 lo va a inicializar con 0. Uh-huh. El detalle es de que
si nosotros hacemos muchas veces esta consulta con, con elementos que no existen, ¿qué va a pasar? Pues que nuestro mapa va a ir creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, ¿no? Con elementos que no estamos ocupando, pero se están inicializando. Entonces, la búsqueda de los elementos internos, pues se va a volver quizás un poquito más pesada. Y otra cosa, estamos utilizando más memoria, ¿no? Entonces, muchas veces, en muchos problemas, tenemos consultas, muchas consultas que nos causan este, este detalle. Ajá. Y pues si estamos preguntando si existe un elemento o algo así de esta forma, o por ejemplo, ajá, de esta forma, que estaríamos como creando automáticamente la memoria, más memoria, inicializando elementos, y luego, pues como que a veces ya echa a perder lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si si nuestro fin era, en vez de utilizar una matriz, utilizar, porque no cabía en la matriz, utilizamos un mapa, pues básicamente si después estamos consultando todos los elementos, pues estaríamos creando hasta un poquito más de memoria de lo que utilizaría la matriz, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces siempre que queramos utilizar, saber si un elemento existe, utilicemos .find, ¿no? Ujú. ¿Y esto qué nos devuelve? Pues nos va a devolver la memoria, la dirección de memoria donde existe ese elemento. ¿Cómo sabemos si existe? Pues preguntamos que sea distinto de mapa.end, ¿no? Ajá. Porque si no lo encuentra, pues va a recorrer el mapa en su búsqueda y lo que te va a regresar sería la dirección de memoria que indica el final del mapa. Entonces, si esta dirección de memoria es igual al final del mapa, quiere decir que no existe el elemento, ¿no? Ujú. Y si es diferente, pues quiere decir que sí existe. Entonces, por ahí tengan cuidado cuando usen mapas también. No, ajá, no cometan a veces el error de preguntar si existe un elemento así, ¿no? Por ejemplo, que quizás trabajando con grafos, que por ejemplo el nodo 1 exista, ¿no? Porque esto automáticamente les va a decir que no existe porque lo va a inicializar con un cero y al inicializarlo con un cero, pues va a ser evaluado en el if como falso, ¿no? Entonces son como detallitos por ahí que necesitamos recordar siempre. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Ninguno. ¿Ninguna? Va, va, va. Entonces, los sets pues son muy sencillos. Pues básicamente los vamos a utilizar ya sea, por ejemplo, para hacer conteos. Muchas veces cuando los problemas tratan de hacer conteos de elementos únicos o eliminar elementos repetidos o cosas así, ¿no? Ujú. Hay otra estructura eh, que se parece a un set, pero que es un poco distinto, que se llama bitset. ¿Mm? Esa, no sé si la han visto, todavía no han visto la criba de Eratóstenes, cómo se crea la criba para los números primos. No le No, hemos visto como en clase, pero el otro día nos pusimos a discutirla, de hecho. ya. Ah, ok, no. Ajá. Ah, ok. Pues esa estructura nos ayuda mucho bueno, se utiliza mucho para ese problema, precisamente porque ocupa menos memoria y podemos declarar como un arreglo gigantesco de elementos, ¿no? Bueno, mucho más grande que si utilizaremos un vector. Ajá. Esa estructura, pues a lo mejor la vemos mañana con el algoritmo de la criba para que estemos, para que lo veamos mejor. Entonces, por el momento, vamos a tratar de resolver un problema
Ah, déjenme lo busco. Déjenme lo abro. A ver, se los voy a escribir aquí. Ajá. Vamos a hacerlo un poco más, ah, a ver, un poco más fácil. Entonces, vamos a suponer que tenemos una matriz, por ejemplo, una matriz de elementos, ¿no? Lo voy a poner así en este orden, como que 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a hacer una matriz de 3 por 5. Ajá. Vamos a tener matrices de n por n, ¿no? Entonces, n por m. Ajá. En este caso, pues es una de 3 por 5. Esta es una de 3 por 5. Ajá. La idea es de que esta matriz representa un tablero en donde las coordenadas de cada elemento representan una posición en específico. Ujú. Y nosotros vamos a recibir elementos, bueno, como preguntas, ujú, que sería, por ejemplo, de esta manera, como coordenadas 1,1, 2,2 y así, ¿no? Como coordenadas que nos indican como lugares donde son explotadas unas bombas, ¿no? Más o menos como un buscaminas o como el juego de ese tablero es con submarinos. No sé si lo han visto, si han visto ese juego en donde son dos jugadores, uno detrás del otro, y dicen tal coordenada, ponen sus submarinos en el tablero y dicen, ah, pues te exploto tal coordenada, ¿no? A ver si te hunde un barco. Más o menos así. Entonces nos van a dar coordenadas en donde vamos a explotar esas celdas. Ajá. Y lo que queremos saber es qué celdas van a quedar vivas, ¿no? Sin ser explotadas. Entonces, la pregunta sería, bueno, vamos a explotar estas celdas, ¿no? Explotar celdas. ¿No? Y queremos saber qué celdas no fueron explotadas, ¿no? Explotadas. Ajá. Pero lo tenemos que hacer con sets. Ahora, el primer detalle es cómo transportamos una matriz a un set. ¿Tienen alguna idea? Vector de sets. Podría ser un vector de Un sets. struct con las coordenadas y el valor de cada cuadrante de la matriz. O sea, un struct en el que tenemos int x e int y, y estos dos nos dan una posición específica. Ok, podría ser también, ajá. Ajá, podría ser, podemos crear un struct. Hay una tercera manera
¿Se les ocurre? Usando solamente un set de enteros. Un set M por N largo. Ajá. Ese es mi mejor intento, no sé. Sí, sería un set, pues sí. Si tenemos n por m casillas, pues necesitaríamos un set de n por m de largo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo haríamos esa relación de matriz al set? Por ejemplo, si me dijeran, pues voy a explotar la coordenada, considerando la matriz de aquí arriba, voy a explotar la coordenada, quizás si empezamos indexados en 1, pues por ejemplo, esta es la coordenada 1, 1, esta es la coordenada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ¿no? 2, 1, el 6 es 2, 1, el 7 es 2, 2, y así, ¿no? Por ejemplo, vamos a explotar la coordenada 7, ¿no? 2,2, y nos dan esta consulta. ¿Cómo sabemos que ese 2, 2 corresponde a nuestra posición 7 en el set? Porque el set estaría así, ¿no? Podríamos enumerarlo así, ¿no? Del 1 hasta n por m. O sea, si es fila y columna, fila menos 1 por columna, más fila más columna menos 1. Eso sería como una fórmula para obtener el número. Ajá. Sí, eso era lo que preguntaba, profe. No sé si dio otra cosa. Sí, esto. Ajá. Entonces dices que podemos transportar, aquí tenemos fila, columna, ¿no? Podemos transportar esto a un número y sería, decías, fila menos 1 por, ¿por qué sería? Por columna. No. No. Ajá. O sea, básicamente la fila nos indica sobre qué fila nos vamos a posicionar, ¿no? Ajá. Y cada fila, ¿de qué tamaño es? De Sí. tamaño m, ¿no? En este caso m es igual con 5. Ajá. Entonces, por ejemplo, si sabemos que estamos en la fila 2, quiere decir que al menos ya pasamos 5 por fila menos 1, ¿no? Elementos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en la fila 3, quiere decir que ya pasamos 2 filas. Por lo menos ya pasamos estas 2 filas. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos elementos hay en estas 2 filas? Pues sería fila menos 1 por m, ¿no? Por el tamaño de la fila. Y eso nos posicionaría precisamente al inicio de la tercera fila, ¿no? Ajá. Y si estuviéramos en el tercer elemento de la tercera fila, es decir, en la columna 3, pues sería más la columna, ¿no? Columna menos 1, ¿no? Ajá. ¿Sí les hace sentido? Sí. Solo que no sería columna normal porque no está indexado a 0. Ajá, precisamente porque estamos indexando en 0. Ajá, porque
Ajá. Por ejemplo, si estamos es que si le sumáramos 3, por ejemplo, si quieren, para que se vea, lo voy a indexar en cero así. 2, 3, 4. Entonces este sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este caso, ¿no? 2,2 sería 2 por m vale 5, ¿no? Sería 10. Perdón, 2, 2 menos 1 sería 1, ¿no? Por m, que sería 5, ¿no? 1 por 5 sería 5. Más otros 2 nos estaría dando hasta el 7, ¿no? Pero habíamos quedado que esta era la coordenada 1, 1, 1, 2 y así. Entonces, menos 1. O bueno, o lo estaban viendo como que esta también era coordenada 0, 0. No, es que yo lo estaba viendo como si fuera coordenada 1 a 1, pero sí, ya me quedó claro, profe. Ya, O sea, el ya. 0, 0, 1 a 1. Pero sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Entonces en este caso sería 1 por 5 te daría 5, ¿no? Y estarías posicionado en el inicio de la siguiente fila, bueno, de la fila que nos interesa. Y queremos en la posición 2, ¿no? Que sería el 6. Este es 1, 6. Entonces sería más 1, ¿no? Ujú. Que sería columna menos 1. Ujú. Entonces, pues bueno, tendríamos como dos enteros así, ¿no? M y N, podríamos leerlos. En N y M, perdón. Tenemos N y M. Ajá. Y podríamos declarar nuestro vector, ¿no? Nuestro set. Por ejemplo, set de enteros inicializados bueno, no lo inicializamos. Podemos hacer un for. Y ahí, ¿no? Ahí estaríamos creando la matriz que nos interesa, ¿no? Ajá. Ahora, eh, vamos a leer los casos que vamos a explotar. Entonces, declaramos las coordenadas y las leemos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo la eliminaríamos? ¿Cuál sería la lógica para después obtener los elementos que quedan? Sería directamente borrar ese elemento, ¿no? Esa posición. Sería myset.erase y habíamos quedado que era la fórmula esta de aquí arriba, ¿no? Más que fila es I y columna es J. Y listo, ¿no? Ahora
Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, sí, les hace sentido. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Ahora lo que queremos es imprimir las coordenadas que eh, están correctas, ¿no? Bueno, que no fueron explotadas. ¿Cómo transformamos de un número a coordenada? ¿Cómo pasamos este 6, por ejemplo, que era el 2, 2, ¿no? En nuestro ejemplo. Hay que sacarle el módulo de las columnas, ¿no? El número de columnas M. Eso cuando saca la fila. Y creo. El módulo, para sacarla, empezamos con la fila. Con la fila. Por ejemplo, 6 módulo, eh, este, módulo, ¿qué? ¿M? Ajá, esa era mi idea. Y ya nos da 1. Y sabemos que está entonces en la fila 1. ¿Y si es el 7? También da 1. Sí, sí, sí. Ahí te diría que es que es la fila 2, ¿no? Ah, tiene razón, profe. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, en vez de módulo sería, ¿qué sería? Es 7 sobre columnas, ¿no? Sobre el número de columnas M. Ajá, sobre el número de columnas, ¿no? Ajá, que sería el tamaño del renglón, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente es como el 7, vemos cuántos renglones caben del 0 al 7, ¿no? Entonces aquí nada más cabe uno, porque el renglón es tamaño 5, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerlo. Auto en... Entonces, habíamos dicho fila, ¿no? Fila es igual al elemento entre el número de columnas, ¿no? Ujú. Y la columna, ¿a qué sería? Pues lo que a mí se me ocurre es que podríamos multiplicar la fila, o sea, lo que nos salió de fila, por el tamaño de las columnas y de ahí eh, restarle al elemento eso. No sé si hay que Ajá, restarle uno o no, pero creo que por ahí saldría. ajá, sí, sí podría ser, ajá. Básicamente lo que dices, ¿no? Es de que si ya tenemos que, que por ejemplo, el 6 tiene al menos una fila entera atrás, pues lo que nos resta son estos dos elementos, ¿no? Entonces, básicamente es como la primera fila llega hasta el 4, y si le restamos al 6 nos quedarían 2, ¿no? Y se lo sumamos, ¿no? Pero básicamente esto es igual que ver cuántos elementos restan de alguna división entera, ¿no? Porque lo que estás haciendo con la multiplicación es hacer una proyección como entera de todas las filas, cuántas filas enteras caben, ajá, y ver cuánto te resta, ¿no? Es decir, pues lo que te interesa saber para saber qué sumarle. Es decir, lo que te interesa saber es cuál es el residuo de dividirlo enteramente entre el número de columnas, ¿no? Entonces, si haces 6 módulo m, que sería 5, te daría 1, ¿no? Ajá. Que precisamente sería la columna o el restante que necesitas sumarle para llegar a esta posición. Por ejemplo, si fuera el 7, 7 módulo 5 te daría 2, ¿no? Es decir, si estás
en la posición 5, le sumas 2, te va a dar 7, ¿no? Entonces directamente sería el elemento módulo M, ¿no? Y ya las podemos imprimir, ¿no? Fila. ¿Sí les hace sentido? A mí sí. Sí. Va. Entonces, pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces vamos a decirle, ¿cómo dijimos que era? M, el primero lee N y M, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a poner que es 3 por 5, de 3 por 5, y después lo que requiere es el número de casos, ¿no? Vamos a borrar en este caso 2 nada más, 2 elementos. Y luego por cada caso, las coordenadas, ¿no? Entonces vamos a borrar la 2 2 y borramos, ¿cuál quieren borrar? La 2 2 borré esta, ¿no? Borré el 6. Y vamos a borrar el, ¿qué? El 3 3. Y ahí está, ¿no? Aparece la 0 1, la 0 2, la 0 3 hasta la 0 4, ¿no? Y luego está la 1 0 hasta la 1 4. Ajá. 2 1, 2 2 desapareció. Ajá. Ah, 2 3 y 2 4, ¿no? Creo que nos equivocamos en el elemento que íbamos a borrar. 0 1. Ah, no, sí estaba bien, ¿no? Ajá, es que estamos desfasados. Ajá. La 2 2 aquí sería la 1 1, ¿no? Por eso aquí no está. O sea, estamos desfasados 1. Aquí lo voy a imprimir con más 1. Así me cierro. Así. Ahora sí, ya hemos dicho de 3 por 5. Borramos dos elementos, la 2 2 y la que habíamos puesto 3 en 3, ¿no? Y ahí está, ¿no? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. 2 1, el 2 2 desapareció. 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 3 ya no está, 3 4 y 3 5, ¿no? Y listo. Ya. Y pues ya está como nuestro problema resuelto. El problema sencillo, ¿no? Resuelto. Entonces, que bueno. Bueno, sí, había varias formas de hacerlo. Aquí quise hacerlo un poquito más ah, con, quizás no complejo, sino un poco diferente, sino para visualizar precisamente la matriz, no como una matriz tal cual, como tal cual una representación matricial, sino verlo como un arreglo extendido completamente. Ujú. Igual podemos haber hecho, como dicen por ahí, ¿no? Una estructura, o utilizar parejas para directamente meter los elementos, que sería como que a lo mejor igual de fácil, ¿no? No creo que el código se modifique mucho. Y así. Y ya, pues creo que eso es todo por hoy. Los sets pues no son muy complicados de, de, de usar. Ah, muchos problemas complejos con sets no me he topado. Básicamente los hemos usado para
contar, conteos, saber si hay elementos repetidos o cosas así. Ajá. Pero pues por lo general vamos a utilizar mucho más los mapas. Los mapas. Los mapas son muy, 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 muy usados. Ujú. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, creo. Sí, Va, sí. va. Muy sencillo, ¿no? Pues va. Si tienen alguna duda, pues ahí me pueden escribir al rato o como sea. Y si no, pues nos estamos viendo mañana, ¿no? Para resolver algunos problemas ya un poco más complejos. Ujú. Sale. Si no tienen dudas, pues nos vemos mañana. Si no, pues aquí me quedo quizás unos 5 minutitos si quieren discutir algo. ¿Va? Sale. Pues hasta mañana. Descansen. Hasta mañana, profe. Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana.